Muy buenos días, compañeros de la prensa, muy buenos días, senadora, diputada, diputado. Empezaríamos esta conferencia de prensa de la sesión permanente. Empezaríamos dándole la palabra a la senadora Guadalupe Murguía y posteriormente la diputada Josefina Salazar nos dará un segundo mensaje. Empezamos con usted, senadora Murguía, tiene la palabra. Muy buenos días. Gracias, Sergio. Muy buenos días. Antes de entrar en materia propiamente de los temas de esta comisión permanente, quiero referirme a un asunto que nos llena de gran entusiasmo, de gran alegría, y le damos la bienvenida a la senadora Lili Téllez al Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado. Lili Téllez es una mujer que ha sabido defender sus ideales, que ha sabido hacer respetar sus opiniones, que se ha distinguido por mantener una postura crítica, buscando siempre lo que es mejor para el país. Todo aquel que quiera un cambio para que México esté mejor y comparta nuestros valores es bienvenido al Grupo de Acción Nacional. Somos, desde luego, la opción de democracia, de progreso, de libertad. Damos con enorme gusto la bienvenida a Lili Téllez por su trayectoria, por su valentía, por su dignidad. Su participación, sin duda, enriquece los trabajos de nuestro grupo parlamentario. A Lili Téllez le decimos: Lili, este es tu espacio, esta es tu casa. Nos da mucho gusto que te incorpores al grupo parlamentario de senadores PAN. Y entrando en otros temas, ya propiamente materia de la conferencia, y en relación con la permanente, quiero referirme a que el Grupo de Acción Nacional va a presentar una iniciativa de decreto para inscribir con letras de oro, con letras doradas en el muro de honor en la Cámara de Diputados, un reconocimiento al personal médico que ha trabajado incansablemente durante esta pandemia, a los mártires de la medicina en México. Vamos a presentar también como punto de acuerdo punto en el que pedimos a la Secretaría de la Función Pública la investigación por la probable comisión de hechos de corrupción que pudo haber cometido la Secretaría de Energía y Pemex en la asignación de contratos, y solicitamos la comparecencia de estos servidores públicos. También en agenda política estamos solicitando, se definirá el tema de agenda política por la mesa directiva en unos momentos. La postura nuestra es hacer los comentarios relativos a este ingreso a la nueva normalidad en todo el país. Estamos ingresando en esta etapa con la curva más alta de la pandemia, con un número superior a 10,000 personas que han perdido la vida. Y en estas condiciones, con el semáforo en rojo, pues bueno, hay una serie de situaciones que no se están atendiendo. Incluso el semáforo, como les digo, nos marca rojo, y el primero que no hace alto a sus actividades es el propio presidente de la República. En estas condiciones vamos a analizar la situación en materia de salud, en materia económica, con este ingreso a la nueva normalidad, que ni es nueva ni es normalidad, y que es un sí pero no, dado que ante la información contradictoria que se ha estado dando por parte de las autoridades de salud, por un lado se avisa que esta etapa inicia el 1 de este mes, y por otro lado, ante el incremento de los contagios, el aumento significativo en el número de personas que desafortunadamente han fallecido, pues hay mensajes de las autoridades de salud diciendo que esto no se abre totalmente, que es gradual, que no significa un regreso a la normalidad. Todo esto ha venido generando una enorme confusión en la opinión pública, que hoy no sabe si puede integrarse a las actividades, si puede abrir sus negocios, si le hace caso
a lo que se había dicho antes, a lo que se dice ahora o a los mensajes que se han venido dando por parte del gobierno federal. Este es parte de los temas que vamos a comentar ahora en la comisión permanente. Muchas gracias, senadora. Damos la bienvenida a la diputada Marta Romo, que se suma, y al senador Julián Rementería, que acaban de entrar a la reunión. Tendría la palabra la diputada Josefina Salazar. Diputada, por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos, y sumándonos a la bienvenida que le dan en el Senado a la senadora Lili Téllez. Como les comenta la diputada Lupita, pues estamos contentos y de recibirla y esperando que en este grupo parlamentario del Senado pues encuentre también eco a su voz y la suma de esfuerzos en conjunto por el bien de México. Quiero comentarles, como ya hacía referencia, el día de hoy se está presentando una iniciativa con proyecto de decreto suscrita por el diputado Héctor Jaime Barba y legisladores y legisladoras de Acción Nacional, haciendo un reconocimiento a todas las personas del sector médico, a enfermeras, a enfermeros, a doctoras y doctores, al personal administrativo en las unidades médicas, a los camilleros, trabajadores sociales, psicólogos y todos aquellos que trabajan protegiendo la salud en México y que han sido unos héroes sin descanso, salvando las vidas de las demás personas. Estamos viviendo una situación que no tiene precedente en México, a menos en época reciente, en donde literalmente ellos están arriesgando su vida día con día, en donde sus jornadas de trabajo se han estado incrementando por cumplir sus turnos de los compañeros que se han contagiado de la enfermedad del COVID. Muchos están fuera de sus hogares, lejos de sus familias, por el temor precisamente de contagiar a sus seres más queridos y con el compromiso puesto de seguir atendiendo al personal o a las personas que están llegando a los hospitales, y pese a ello, ellos siguen entregando su vida, ellos siguen entregando su esfuerzo diariamente. Sabemos que desafortunadamente al día de hoy existen 271 personas que han muerto a causa del COVID y que están relacionadas con el tema de salud en todo el país. Son personas que han entregado su esfuerzo diario y que sabemos que también viven y tienen asuntos que todavía tenemos pendientes, como el tema de la precariedad en sus sueldos, la homologación en algunas de las prestaciones para que se nivele las prestaciones médicas a todos los sectores del país. Sabemos que necesitamos darles las garantías en el tema de la contratación de sus servicios. Actualmente hay muchas personas que se dedican al servicio médico que no tienen la garantía de una base y sin embargo están diariamente arriesgando su vida por salvarla de otras personas. Entonces, el día de hoy, pues bueno, sabemos que hay muchos temas que están pendientes y también queremos reiterar que seguiremos desde la Cámara de Diputados y por supuesto desde la Cámara de Senadores impulsando modificaciones a las leyes correspondientes para que puedan hacerse justicia en ese sentido también al esfuerzo que están realizando, pero hoy queremos hacerlo de una manera muy visible a través de este proyecto de decreto en donde estamos solicitando que se inscriba con letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados la leyenda a los mártires de la medicina en México. Sin duda alguna, sabemos que no es todo para poder dar un reconocimiento completo al sector médico del país. Sin embargo, pues bueno, esto es precisamente para hacer visible esta gran labor que ellos realizan y con el compromiso de seguir trabajando en esa legislación necesaria para que existan los recursos y las herramientas necesarias para que puedan realizar su trabajo de manera digna. Y por otro lado, pues también vamos a retomar el tema de lo que es esta nueva normalidad que hoy, que comenzamos el lunes. Como ustedes saben, pues es parte de lo que ha dicho el presidente de la República. Y sin embargo, sabemos que esta nueva normalidad, pues la comienza como con 4 jinetes de la nueva normalidad, así como los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? La comenzamos o la seguimos, esta nueva normalidad, comenzamos con la continuación de la pandemia, que no ha sido domada como nos aseguran el subsecretario López-Gatell.
esta pandemia, vemos cómo se sigue incrementando el número de contagiados, cómo sigue incrementándose el número de muertos, y vemos cómo siguen existiendo en los hospitales las necesidades de material indispensable para el servicio médico, de mejores condiciones para los personal que está atendiendo la pandemia, de también la mejor atención a las familias que están perdiendo sus seres queridos por esta situación. Y vemos cómo hay señales irresponsables por parte del presidente de la República, en donde él comienza giras y por otro lado dice que es necesario que nos guardemos en nuestra casa. Sin embargo, él ya se la pasa visitando algunos estados, siguiendo una vida como normal, podría decirse. Y pues bueno, ante esta situación que estamos viendo de incrementos de la pandemia aquí en México. Por otro lado, el otro segundo jinete del apocalipsis, pues de esta nueva normalidad, pues los gobernadores a los cuales se les está endosando la responsabilidad de los semáforos, el seguimiento para enfrentar la emergencia sanitaria, pero sin embargo no se les están dando los recursos necesarios. Por el contrario, se les están reduciendo los recursos que ya tenían destinados por parte de la Federación, y ahora pues prácticamente ellos están quedando con el compromiso o con la responsabilidad, que también está fuera de ley porque esto le corresponde al Ejecutivo Federal, y no hay un recurso, no hay una claridad sobre si se les va a dar más recursos, bajo qué reglas, ni bajo qué marco jurídico se les están otorgando más responsabilidades a los gobernadores. Por otro lado, estamos también con otro jinete, que es el de la economía, en donde la falta de un acuerdo nacional, en donde se escuchen a todos los sectores, a todas las voces para hacer frente a la mayor crisis que se ha presentado en el país, y que hay que decirlo, ciertamente la crisis se vino a agravar por el tema del coronavirus, pero que es también resultado de las malas decisiones que ha venido tomando la presidencia de la República desde el momento en que inició su gobierno. Han sido malas decisiones sin escuchar voces de expertos, sin escuchar las voces de sectores, de todos los sectores, sino básicamente siguiendo únicamente la línea de una sola persona, que es el presidente de la República, desoyendo a sus propios secretarios, desoyendo a la gente más cercana de él, y tomándose decisiones que pudieron haber hecho que el COVID no nos afectara de manera tan grave como lo está haciendo en estos momentos, y que, pues bueno, necesitamos de todos para poder salir adelante, y sin embargo vemos cómo el gobierno sigue cerrado ante esta circunstancia, sigue cerrado a poder escuchar y hacer también y tomar en cuenta las opiniones de más sectores. Y pues bueno, necesitamos que exista una claridad y por supuesto que haya más plazos, más estímulos y no apoyos clientelares, porque lo que se necesita es una reactivación económica para que no se sigan perdiendo empleos en México con estas cifras tan preocupantes como las que nos da el INEGI de más de 12 millones de personas que están en este momento en un estado de indefinición laboral. Y por otro lado, el cuarto jinete, el de la inseguridad, vemos cómo el país se ha superado por mucho los últimos semáforos que se han presentado en los últimos sexenios en cuanto a la violencia. Estamos viendo cómo las autoridades han sido omisas a la petición más sentida de la gente. Una de las premisas con las que entró el presidente de la República era que él iba a combatir la inseguridad y íbamos a vivir bien. La realidad hoy en los estados es que es todo lo contrario, y la falta de acción de la Federación ha hecho que todos los mexicanos se sientan inseguros, y esto no lo decimos nosotros, lo dicen las últimas encuestas, los últimos resultados que se han dado en base a la percepción ciudadana. Y pues bueno, estos son los cuatro jinetes con los que estamos iniciando esta nueva realidad en México. La falta de el tema de la pandemia no domana, la falta de recursos a los estados para atender la misma, una economía quebrada y sin posibilidades de poder salir adelante todos en conjunto, y la inseguridad a todo lo que da en nuestro país. Esto es lo que estamos entrando en esta nueva realidad. Muchas gracias, diputada. Damos la bienvenida al coordinador Romero Hicks, que se incorpora con nosotros también. Empezaremos, si les parece bien, con las preguntas y respuestas. Tenemos en primer lugar a Gerardo Cedillo. Gerardo, ¿nos escuchas?
Sí, sí les escucho. Gracias. A ti. Bueno, le prenderé a ver si no se frisea la imagen, en fin. Son varias cosas. De entrada, yo les quería preguntar sobre pues esta insistencia del presidente de, digamos, atacar un día a un sector de la población, otro día a otro. Ayer, bueno, pues lanza un Twitter en el que pues, reconoce ya Damián Alcázar, ¿no? Su militancia, digamos, con la 4T, pero pues llama hipócritas a todos los que no se comprometen con este movimiento, artistas, escritores y periodistas, y bueno, pues abre de nuevo otro frente. Preguntarles cómo perciben este asunto de que el presidente pues un día ataca a doctores, a médicos, otro día a enfermeras, otro día pues así se la llevan, ¿no? Abriendo frentes y metiendo fierros en la lumbre, como está la situación. Esa sería mi primera pregunta. La otra, ¿de qué forma la situación de caos o crisis social que está viviendo Estados Unidos por el tema, además del COVID, de los disturbios raciales, puede impactar en digamos, en la vecindad con México, sobre todo pues desde el punto de vista económico y también de la remesa? Sabemos que pues parte de los objetivos, digamos, raciales de estos grupos supremacistas y de pues el tema racial en Estados Unidos son precisamente los migrantes, es decir, cómo les va a seguir afectando. De por sí ya están pues muy mal, ¿no? Con el tema del COVID, han sido discriminados, en fin, ahí hay una situación grave, pero cómo esto le puede afectar a México directamente. Y al diputado Romero Hicks preguntarle del regreso a clases, si lo ve bien, cómo ve este escalonamiento que hizo el secretario Moctezuma, y también sobre pues esta intención de las escuelas particulares, prácticamente de ellos imponer pues un calendario, digamos, a su real saber y entender, y que bueno, pues muchos padres de familia de escuelas particulares se están quejando precisamente de que pues no le están dejando prácticamente ningún espacio de descanso a los chicos después de todo este estrés que sea a los que bueno, se les ha sometido en medio del encierro. Entonces, preguntarles eso. Esas serían mis tres preguntas. Gracias. ¿Quién me ayuda a responder la primera? La de... Si me permites. Por favor. Claro que sí, muchísimas gracias, Gerardo, ¿verdad? Gerardo. Mira, pues yo creo que sí, esa es parte del problema que tiene el presidente de la República, esta situación de querer polarizar a la población, de querernos dividir. Lo que México necesita en estos momentos, como lo han hecho en otros países, es que todos nos sumemos, es que todos aportemos desde la parte empresarial, desde la parte académica, desde la parte social, desde la parte médica, desde la parte de padres de familia. Todos debemos de sumar nuestros esfuerzos para salir adelante de esta crisis que nos enfrentamos hoy en México. Y sin embargo, es lamentable cómo esta situación que presenta el presidente de querer dividirnos, de querernos enfrentar, de hacer clasificaciones, de hacer descalificaciones a todos aquellos que no piensen como él, es verdaderamente preocupante, es triste, y sobre todo porque nosotros en México tenemos anteriormente vivencias de uniones, cuando hemos tenido situaciones de inundaciones, cuando hemos tenido situaciones de terremotos, en donde los gobiernos lo que han hecho es sumar al esfuerzo de todos, llamar a la voluntad de todos para que nos unamos en torno al bien mayor que es México, y vemos cómo hoy el hecho de decir que las cosas no van bien, el hecho de decir que no estamos de acuerdo con tal o cual decisión, eso demuestra, esto nos hace segregarnos, hacernos a un lado, descalificarnos y hacer que nos enfrentemos entre nosotros. Entonces, es algo que el presidente debe de darle vuelta a la página, debe de tomar otro discurso, debe de tomar otra acción diferente, porque si no, él se va a quedar solo, y sabemos que solo no va a poder resolver los problemas a los que nos estamos enfrentando hoy en México. Muchas gracias, diputada. Había una segunda pregunta, Gerardo, antes de la del diputado Romero Hicks, ¿verdad? Sí, la respectiva al asunto de Estados Unidos, ¿cómo va a impactar todos estos disturbios raciales
en contra de los migrantes, desde luego, y en contra del envío de remesas, en fin, pues, ¿cómo va a impactar toda esta situación también de disturbio racial en Estados Unidos, en México? ¿Cómo la ven? ¿Qué piensan de esto? ¿Alguien que nos ayude a responderla? Senadora, por favor. No se escucha, senador. Ahora Desde ya. luego, estos disturbios raciales a los que también se han sumado grupos de latinoamericanos quejándose de que no reciben el mismo trato igualitario, están teniendo un impacto muy grande en la conciencia del pueblo norteamericano en diversas ciudades. He estado informándome incluso con personas que viven en los Estados Unidos, que en estados como Nueva York, bueno, pues hay incluso un verdadero toque de queda ante el enojo que han demostrado estos grupos. Yo creo que como toda manifestación y como todo grupo que va creciendo, esto puede tener efectos en la contienda por la presidencia que se va a llevar a cabo este año. Y para el caso de las remesas son muy importantes para el país. La información con la que contamos es que es en un promedio de 36,000 millones de dólares y que afortunadamente en esta etapa de pandemia los connacionales en Estados Unidos han hecho un enorme esfuerzo, quizás en condiciones difíciles, quizás en una etapa en que su trabajo les ha bajado, para remitir recursos a sus familiares aquí en México. No se había sentido hasta ahora la afectación por el envío de remesas. No sabemos cómo va a impactar, son tiempos inciertos. Creo que a la propia sociedad norteamericana y por supuesto al gobierno de los Estados Unidos es un hecho que pues no tenía calculado dentro de las posibles situaciones de riesgo y menos en un año electoral, pero que sin duda, desde mi punto de vista, tendrá enormes consecuencias en el voto para la presidencia de este año. Muchas gracias, diputado Romero Hicks. Gracias. Hace unas semanas, Edna Jaime de México Evalúa publicó un artículo de que la pandemia nos encontró hasta los huesos en el tema de salud. Abandono de infraestructura hospitalaria, desabasto de medicinas. Pues en el caso de educación nos agarró hechos polvo en materia de educación virtual. México no está preparado para eso. La pandemia no es culpa del gobierno federal. Debo de señalar que la Secretaría de Educación Pública ha hecho un gran esfuerzo y un mayor esfuerzo los secretarios de Educación de los estados son los que han venido sosteniendo el gran esfuerzo. Y prueba de esto es que la Secretaría determinó la suspensión de clases a partir del lunes 23 de marzo, cuando una docena de entidades federativas lo anunciaron desde el día 16. La mayoría de ellos son gobiernos emanados de Acción Nacional, no tiene sesgos de partido y de ideología. Por supuesto que esto va a cambiar el mundo. Primero, hay que cambiar el modelo educativo, porque no está preparado para educación virtual. Segundo, las comunidades de aprendizaje que incorporan alumnos, maestros y directivos van a tener que tener una mejor interacción que hasta el día de hoy no hemos venido acomodando como una forma habitual de conducta. Los anuncios del secretario generalmente han sido posteriores a las entidades federativas. También más de una docena de estados declararon que no regresarían a clase el día 1 de junio. Esto nunca había ocurrido en la historia del país y es porque necesitamos una mejor coordinación. En los anuncios que nos dio el secretario, que son respetables, nos señala que a partir del 10 de agosto, si es que hay condiciones del semáforo, habrá una integración preliminar para aspectos de carácter remedial y que las clases en educación básica probablemente empezarían hasta el 21 de septiembre.
Sin embargo, subsisten muchas dudas y hay académicos que ya las han expresado. Por ejemplo, ¿qué se hará en el caso de un número importante de maestros en posibilidades de riesgo por su edad y enfermedades crónicas? Entre el 20 y el 30% están en ese espacio. Entonces, habrá una jubilación adelantada, habrá programas especiales. Se promete garantizar agua, gel y demás insumos básicos, pero no se ha publicado la lista de los planteles beneficiados hasta este momento. El 20% de las escuelas de educación básica no tienen agua. ¿Cómo vamos a atender esta circunstancia? En el caso de la preparatoria de la media superior, se dice que continuaron estudios en línea, pero ¿cómo sabemos si no hay plataformas para aprendizaje? Y así la lista puede ser muy importante, porque, por ejemplo, no sabemos si habrá una detección temprana. Si hay un enfermo, ¿se va a cerrar la escuela? ¿Cuál va a ser el protocolo para hacer todo esto? Son circunstancias en donde tendremos que tener una mayor preparación. Hay universidades en el mundo, por ejemplo, como Oxford y Cambridge, que ya de plano anunciaron que sus clases van a iniciar hasta el otoño del año próximo. Entonces habrá que estar atentos a todo lo que está ocurriendo en el mundo. En pocas palabras, necesitamos una mayor coordinación del sistema educativo con los padres de familia, con las autoridades locales y por supuesto también con el alumno. Y el alumno está sujeto a condiciones inéditas. Hay aspectos de violencia intrafamiliar, de condiciones de carácter socioemocional a los que no estábamos preparados, no están en convivencia ordinaria con sus compañeros. Es un proceso en donde todos tenemos que enriquecerlo todavía. Muchas gracias. Perdón. Solamente para una aclaración, y le preguntaba al diputado Romero Hicks sobre el tema de las escuelas particulares, que bueno, pues ellos insisten en hacer, digamos, un calendario en el que julio y agosto van a haber clases, después de todo este estrés. Entonces, no sé si sería pertinente que realmente pues también se les diera a los niños ahí una especie de vacaciones, descanso por toda esta situación, como dice usted, psicoemocional a la que han estado sometidos, y que pues no sé si la SEP ahí tendría que ver algo o no, o qué va a hacer, o qué va a pasar, o con los padres de familia ponerse de acuerdo. No sé, señor diputado, perdón. Dependiendo del régimen de reconocimiento de validez oficial de estudios, ¿es la autoridad federal o es la autoridad estatal? Y en esto tenemos que usar la palabra humildad, humildad y humildad. Nadie tiene esto suficientemente resuelto, y el problema de la soberbia es que es una forma de virus invisible hacia nosotros. Si las escuelas, en acuerdo con la autoridad local o federal, con los padres de familia, quieren apoyar a los alumnos, a mí me parece que son esfuerzos bienvenidos, sean públicos o sean de escuelas particulares. Muchas gracias, diputado. Para quien quiera responder del grupo parlamentario en diputados, nos dice Félix Muñiz, si pudiera haber algún comentario sobre la muerte de la diputada Francis Anel Bueno, por favor. ¿Sí me escucharon? A ver, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Para quien quiera responder del grupo de diputados, nos preguntan si pueden hacer un comentario sobre la muerte de la diputada Francis Anel Bueno. Bueno, ¿Quién desea responder? Sí, sin duda alguna, pues bueno, yo creo que es un hecho lamentable el que haya perdido, que se haya encontrado sin vida el cuerpo de la diputada. Creo que aquí lo más importante es de que las autoridades hagan el trabajo correspondiente al fondo del caso, y que, bueno, no quede impune esta situación que se presentó tan lamentable con la legisladora, y bueno, que es parte de lo que estamos viviendo en México, parte precisamente de lo que acaba hace un momento, de lo que yo mencionaba hace un momento, de la inseguridad que estamos padeciendo todos los mexicanos. Y pues bueno, nos sumamos al pésame que se le da a la familia también de la legisladora, y pues obviamente a la exigencia de que se hagan las investigaciones y los delincuentes correspondientes. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra Leticia Robles. Leti, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy. Muy buenas
días a todas y a todos. El día de ayer hubo una reunión del grupo parlamentario de Morena, de los senadores, y de manera extraoficial, en versiones que hasta este momento no se han desmentido, los senadores de Morena establecen que van a ir a una campaña en contra de los gobernadores de oposición, porque consideran que están rebasando sus límites. La semana pasada, la senadora Ana Lilia Rivera difundió un video donde dijo que Morena estaba dispuesta a organizar revueltas sociales en los estados que pretendieran endeudarse más. La pregunta concreta que les quiero hacer a ustedes como PAN es si este tipo de declaraciones y actitudes y estrategias que está marcando Morena desde el Senado de la República o desde el Poder Legislativo es una especie de golpismo realmente hacia los estados que están gobernados por la oposición. Y, por ejemplo, a la senadora Murguía y al diputado Romero, Juan Carlos Romero, preguntarles él también como ex senador, ¿qué valoración le dan a que la mayoría en el Senado de la República emprenda inéditamente una campaña en contra de gobernadores de oposición? Hasta donde yo recuerdo, el Senado jamás había hecho algo así. Muchas gracias. Senadora, por favor. Contestarle a Leti que en realidad, bueno, no tenía yo conocimiento de esta información. Me parece lamentable que en vez de estar buscando opciones para atender esta grave situación de salud, esta grave situación económica que afecta a tantos mexicanos, a tantas familias, la estrategia de Morena se enfoque en desestabilizar el desempeño de los gobiernos. En esta crisis tan grave y tan profunda, se dice que es la más profunda que hayamos podido vivir, incluso en mi generación, pues nos han tocado ya varias crisis económicas y sin embargo esta no tiene precedentes. Bueno, pues en esta circunstancia, en realidad el gobierno federal no ha dado apoyos extraordinarios. Su manera de atender esta situación ha sido con sus programas sociales o con sus obras prioritarias, buscando de esta manera generar más empleos cuando sabemos que prácticamente vamos a perder 2 millones de empleos. Ayer el INEGI señala que hay 12.5 millones de personas que han perdido su fuente de ingreso y el gobierno se ha negado a establecer medidas contracíclicas que permitan un ingreso básico extraordinario para todas aquellas personas que han perdido su empleo o que estando en la informalidad han perdido su fuente de ingreso. Ante estas circunstancias, la verdad, los gobiernos de los estados han resuelto una situación de carácter extraordinaria sin recursos por parte de la federación. Han tenido que atender el problema económico con paquetes de ayuda alimentaria, de ayuda sanitaria, han tenido que dar apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, han tenido que equipar a hospitales, darles a los médicos y al personal de salud el equipo y las garantías de que no pueden ser contagiados. Y en estas condiciones han buscado dar la respuesta que no se ha dado por parte del gobierno federal. ¿Qué ha pasado? Y hay que decirlo, no es algo que yo invente. Pues bueno, que la percepción de la ciudadanía respecto al desempeño que han venido llevando a cabo sus gobernadores está mucho mejor calificada que la que ha llevado el gobierno federal. Los gobernadores han asumido la responsabilidad en sus estados, tanto en el tema económico, tanto en el tema de salud, y buscando con cómo y de qué forma dan la respuesta que se necesitan. Me parece que ante una acción contundente por parte de los gobiernos estatales, es desafortunado el entrar en una intención
por parte del grupo parlamentario de Morena, que pretende desacreditar este trabajo y evitar que lleguen los beneficios a la población de los estados. Muchas gracias, senadora. Coordinador, creo que también... Leti, había una pregunta para el coordinador, ¿no? Sí, Leti preguntaba sobre lo mismo. Desconozco si esa supuesta declaración es verdadera, pero lo que puedo comentar es lo siguiente. Ya tuve el honor de ser gobernador y nosotros nos presentábamos como un gobernador de todos los guanajuatenses. Se gobierna para todos, los que votó por uno, los que votó por otro, los que votó por nadie. Los gobiernos deben ser daltónicos. Entonces, si hay esta expresión, pues es parte de una inmadurez política de ocurrencias a las que no vamos a contestar. Segundo comentario, los gobernadores todos deben de estar atendiendo la inmediatez de la pandemia. Lamentablemente, si llegase cualquier persona de otro lugar, no entendería cómo tenemos un presidente con sus ocurrencias faraónicas y no atendiendo la pandemia. Son los gobernadores, todos, los que han sacado la casta ante la ausencia del presidente que estaba escondido en Palacio de Gobierno y ahora va a sus ocurrencias de proyectos inviables en lo técnico, en lo financiero, en lo social y en lo medioambiental, y hoy es día del medio ambiente. Además, nosotros no vamos a reaccionar. Por cada insulto, vamos a concentrarnos más en la pandemia. Ese sería nuestro comentario. La madurez es lo que exige, no andar perdiendo el tiempo en descalificaciones. Muchas gracias, diputado y senadora. Gracias. Lucía Calderón tiene la palabra, ¿nos escuchas? Sí, gracias, Sergio. Buenos días a todos y a todas. Tengo dos preguntas. Una, el planteamiento que hicieron senadores y diputados del PAN al secretario de Hacienda para que no reduzca el presupuesto de la CEAP, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Cuál es su planteamiento respecto a esto? Y también, ¿qué tanto le suma Lili Téllez al PAN en cuanto a cantidad de votos para poder pasar iniciativas y todo esto? Y si realmente a ustedes les da una ventaja encima de la aplanadora de Morena. Eso es lo que yo quisiera saber. Muchísimas gracias. Senadora Murguía, ¿sí? Por favor. Mire, desde luego no es un cálculo en el sentido de qué tanto recibimos en votos o en presencia. Creo que en el caso específico de la senadora Lili Téllez hay una coincidencia en principios, en valores y un reconocimiento a su actuar siempre congruente, siempre valiente. Nos da mucho gusto que se integre al grupo de Acción Nacional en el Senado, por supuesto, pero lo hacemos sobre todo en función de la calidad personal y de los atributos que tiene la senadora Lili Téllez. No es un cálculo de votos o no es un cálculo con carácter de posicionamientos en cuanto a mayor o menor participación. Es el deseo de que una persona como la senadora Lili Téllez, con la que hay coincidencia de principios y de acuerdos, se integre a nuestro grupo y que sin duda se verá fortalecido con eso. Y respecto al tema del Centro de Atención a Víctimas del CEAP, desde luego vemos con preocupación el hecho de que haya una reducción tan importante del presupuesto que afecte gravemente al personal del CEAP. Hoy nos enteramos que el personal estaba contratado por outsourcing y que, quedan incluso en condición de indefensión en el ámbito laboral. Y este aspecto se presentó un punto de acuerdo del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y va a ser abordado también, si hay oportunidad, en la agenda política, porque consideramos que es muy importante, Leti, evitar esto.
Si me permites también abundar esto, creo que la parte también más delicada es, aparte de lo que comenta Lupita, todas las cuestiones del personal y de la gente que está trabajando ahí, es la falta de atención precisamente a las víctimas. Estamos hablando de que con este recorte presupuestal, los 32 centros de atención integral que están en todos los estados no van a poder pagar ni siquiera la renta, ni la luz, ni el teléfono, ni el internet. O sea, van a tener los servicios básicos con los que deberían de estar funcionando, no los van a tener. El Registro Nacional de Víctimas, el RENAVI, lo van a perder con las más de 34,215 víctimas que ellos dicen tener en sus registros y en sus computadoras, y que pues prácticamente este servicio va a estar perdido y por lo tanto pues estos casos van a quedar en una completa situación de limbo. El tema de la reducción de los asesores jurídicos, que son los que llevan los casos de las personas que están yendo a acudir a estos centros para su seguimiento, para sus denuncias, para ser atendidos, están también, por supuesto, fuera de esta posibilidad. Y yo creo que aquí las más de 7,200 víctimas mensuales que son atendidas mensualmente, pues no van a tener sitio donde acudir, porque prácticamente se está cerrando esta posibilidad a la gente. Entonces estamos preguntando, ¿dónde está el presidente de la República cuando dijo que lo principal iban a ser la gente más necesitada? Y también otra pregunta, ¿dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos para hacer un pronunciamiento fuerte hacia el presidente de la República cuando se están prácticamente cerrando estos centros de atención que son de una importancia pues muy grande para las personas en México, para aquellas personas que sufren alguna violentación? Entonces, pues sin duda alguna es preocupante. Estamos viendo que este gobierno no está atendiendo a las personas más necesitadas, como él lo comentaba, porque no lo está atendiendo en el tema médico. Tenemos niños y mujeres que están muriendo de cáncer por falta de tratamientos, no están atendiendo a las víctimas tampoco, no están atendiendo a las mujeres que son también víctimas de violencia en sus hogares, o sea, no están atendiendo a las personas que están perdiendo sus empleos y que están dejando de percibir ingresos y que sus familias pues prácticamente están en una situación de verdadera desesperación por no tener siquiera lo básico. Entonces, ¿dónde está ese gobierno en que prometió López Obrador? Y yo creo que muchas de las personas que votaron por él han de estar extrañando al candidato y por supuesto dejando de reconocer al presidente. Y díganme, perdón Sergio, ¿qué tantas posibilidades hay de que efectivamente Hacienda responda a esta solicitud de ustedes y eche atrás esta posibilidad de reducción de presupuesto? Gracias. Por favor, diputado. Gracias, Sergio. Por comentarle que hay un tema que no ha sido tocado ahorita y que significa otra vez un cierre, un apertrechamiento de Morena alrededor de sus funcionarios. La suspensión de las audiencias de los funcionarios públicos de alto nivel con el Senado o con la Cámara de Diputados marca otra vez una cerrazón de este gobierno que dice que está abierto, que dice que tiene transparencia, que dice que le interesan los problemas y que sin embargo no está teniendo, ya no digamos parlamento abierto, el mínimo diálogo con los poderes de la Unión. Pareciera que Morena es un subordinado y no es un poder diferente para que las y los representantes del pueblo se pueda conversar con el secretario de Hacienda o con el secretario de Salud o con otras instituciones. Entonces, realmente la pregunta que nos haces es harto interesante, pero la cerrazón de Morena y sus aliados es clara con lo que han estado determinando en los últimos días de ya no tener más diálogo cuando este diálogo no les conviene. De hecho, pasó con la propia comparecencia del secretario de Salud, con el subsecretario López-Gatell la semana próxima pasada, en donde además ya están perdiendo la paciencia ante esta pandemia que tenían domada y al parecer la pandemia le está resultando la domadora. Es al revés. Hoy los trae domados a ellos y no saben qué hacer. Entonces están un poco desesperados. Ojalá que se les quite su soberbia y que abran su corazón, que abran su espíritu para escuchar lo que tenemos que decir los demás representantes del pueblo. Es cuanto. Muchas gracias. Estamos por tener que cortar porque empezaría la conferencia. Tiene la última pregunta Gerardo Segura. Gerardo, ¿nos escuchas? Muy buenos días. Yo más algo muy básico, brevemente. ¿Qué opinan de que hay que hacer un llamado a López Obrador para que haga un recorrido por hospitales, crematorios y panteones
para que a ver si así se sensibiliza más con la población y bueno, evita que la población siga cayendo, perdón por la palabra, pero pues siga cayendo como moscas por tantas muertes que está habiendo, en lugar de hacer recorridos por Dos Bocas, por la refinería o por el Tren Maya, pues que haga un recorrido por los panteones, por los crematorios, para que se dé cuenta y a ver si así cambia su estrategia y se sensibiliza un poco más con la población. La última, ¿sería viable que formalmente pidieran ante la permanente que López Obrador se practique un examen psiquiátrico mental? Porque, bueno, pues a ver si está en actitud de seguir, pues estando al frente para dirigir al país, porque es increíble que esté mandando al matadero a tantas personas y no atienda a la pandemia y se va de gira nuevamente. Esas son las preguntas. Muchísimas gracias. ¿Quién nos ayuda a responder? ¿Alguien que nos ayude a responder, por favor? Con gusto. Por favor. Tema. A mí me parece que pedir no empobrece, dar es lo que aniquila. Realmente no existe la facultad por parte de la permanente de que se le haga una ley psiquiátrica al presidente, y cualquier petición que hagamos, además de que no va a resultar, parecería contraproducente. Yo creo que estamos en una emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria tiene un común denominador, a mi juicio, que es la colaboración entre poderes. Y en el Partido Acción Nacional estamos dispuestos a colaborar en todo lo que se pueda permitir que colaboremos para tener un mejor desempeño como país, evitar el dolor que pueda ser evitable por nuestras acciones y, sobre todo, pues, conducirnos en un ambiente de respeto. Creo que sería un despropósito de nuestra parte solicitar ello. Muchas gracias, senadoras, senadores, diputadas, diputados. Tenemos que desconectarnos esta vez, no podemos alargarla mucho porque iniciará la permanente. Los convocaremos para la conferencia de prensa el día de mañana. Muchas gracias, compañeros de la prensa.